Bueno, mis hermanos, estamos en Hebreos 10. Vamos a empezar Hebreos 10, pero vamos a ponernos un poco en contexto como terminamos la semana pasada. De Hebreos 9:23 en adelante, termina diciendo: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Cuando habla de las figuras, ¿te acuerdas cuando hablamos? Es decir, las antiguas, las que eran figura, sombra de lo que habían de venir. Y está diciendo que fueron purificadas así. Esto es importante porque dice que fueron purificadas. Sigue diciendo después: pero las cosas celestiales mismas, es decir, también fueron purificadas, pero dice con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí nos quedamos la semana pasada. Si te fijas, el final del 29 es haciendo énfasis en el sacrificio, en decir que fue un solo sacrificio y que con un solo sacrificio llevó el pecado de muchos. Y en ese contexto es que comienza Hebreos 10, hablando de hecho del mismo tema aún. Así es que vamos a comenzar Hebreos 10, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, otra vez lo que veíamos ahorita, figura o sombra de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Sigue siendo el tema el sacrificio o los sacrificios pasados, los de la ley, diciendo que no eran perfectos, que nunca fueron suficientes. Si lo hubieran sido, dice Hebreos 10:2, de otra manera, pues cesarían de ofrecerse. O sea, si hubieran ofrecido una sola vez y ya, dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Conciencia, la palabra conciencia solamente significa saber o percatarse de algo. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a ir viendo un pequeño tema que nos va a llevar hacia otro y a engrandecer ese otro, que es el tema que veremos hoy. Pero si te fijas aquí en el 10:2, dice que si hubieran sido suficientes, ya no tendrían más conciencia de pecado. Una vez, es decir, está diciendo que una vez presentado aquel sacrificio, ya no tendríamos conciencia de pecado. Hay como 2 o 3 tipos de interpretaciones, digámoslo así. Alguien dice, bueno, ya no tener conciencia sería: pecarías, pero no lo harías conscientemente. Pecarías, pero ya no tendrías culpa. O bien, ya no tendrías conciencia porque ya no tendrías pecado. Es decir, lo dejaríamos de cometer. Sin todavía concluir nada, vamos a avanzar, porque es este tema el que toca primero esta parte de Hebreos 10. Cualquiera de las cosas que fuera el significado, lo que está diciendo esto no sucedía antes.
y con el sacrificio de Cristo esto sí sucede. Es decir, ahorita vamos a ver qué es lo que significa, pero cualquiera del significado, lo primero que está diciendo, con el sacrificio pasado esto no sucedía, y con el sacrificio de Cristo esto sí sucede, ¿ok? Avancemos un poco más, dice el 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, es decir, el pecado ahí estaba. Por poner un ejemplo, está hablando, te digo, del tiempo pasado, en el Antiguo Testamento. Si alguien pecaba en el año 500 antes de Cristo, vamos a poner un ejemplo, que robó un banco, viene, pidió perdón, presentó su sacrificio, y en el año 499 antes de Cristo presentó sacrificio por el mismo pecado. Dice, siempre ahí estaba, siempre se hace memoria de los pecados. Pero ¿a qué se refiere cuando la Biblia habla del mismo pecado? ¿El mismo robo del año 500 o es que en el año 499 siguió haciendo robos? No sé si me está explicando. De eso trata este pequeño, por decir, la primera parte de Hebreos 10. Y es tema que habla mucho la Biblia. Cuando habla de nosotros mismos, por ejemplo, sería este ejemplo. Algunos de nosotros yo creo que batallamos y decimos y nos sentimos, es que yo vengo a Dios siempre con los mismos pecados. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, yo, no sé, por ponerte un ejemplo, si yo era adúltero en el año 2010 y hoy estamos en el 2019, decir, hoy en el 2019 yo vengo a Dios con los mismos pecados, ¿quiere decir que yo vengo a Dios con mi adulterio del 2010? ¿O quiere decir que en el 2019 sigo siendo adúltero? Y yo creo que lo que la Biblia dice cuando habla de los mismos pecados es de esto, de que seguimos cometiendo los mismos pecados. Entonces, cuando dice cada año se hace memoria de los pecados, no habla de que el varón en el año 490 vino a pedir todavía, a presentar sacrificio por el robo que cometió en el año 500, sino que en el año 490 aún seguía robando o aún seguía peleando, o es decir, tenía los mismos pecados que tenía antes. Hebreos 10:4. Ahorita vas a ver por qué es esto importante. Dice Hebreos 10:4. ¿Por qué pasaba esto? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y otra vez esto es importante igual. ¿Qué está diciendo aquí? Que la ley pasada, es decir, presentar sacrificio, no quitaba el pecado. Quiere decir que ellos traían su sacrificio, su holocausto, y no recibían perdón de Dios. Eso no dice la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que claro que ellos recibían el perdón de Dios. Por ejemplo, en Levítico 1:4, cuando traían sacrificio, dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, era sacrificado aquel animalito y era acepto delante de Dios. Era aceptado, había recibido el perdón. Entonces, cuando dice que la sangre de los toros no quitaba el pecado, no está diciendo que no recibían perdón, ¿ok? Lo que está diciendo es que no podía quitar el pecado de ahí para adelante. Es decir, la persona seguía cometiendo los mismos pecados siempre, porque la sangre del macho cabrío no tenía ese poder de quitar el pecado de las personas, pero no desde el punto de vista que no eran perdonados, sino que no les daban poder hacia adelante para vencer el pecado. Por ejemplo, cuando la Biblia enseña, cuando Juan Bautista, ¿te acuerdas que dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿A qué se refiere esto cuando la Biblia dice, quita el pecado del mundo? Es decir, llega Cristo y le perdona los pecados al mundo, o llega Cristo y quita el pecado del mundo, quita el pecado de las personas. Quitar el pecado de las personas también es quitar, es decir, pierdes ya la capacidad
de pecado. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor? Lo que estamos leyendo hasta aquí es lo que dice el autor de Hebreos: es la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y no se refiere al perdón de los pecados pasados, porque eso sí lo hacía la sangre del animalito. Pero se refiere a los que siguen, a los de adelante. No los puede quitar, no da fuerza para ser santos, ¿ok? Sigamos leyendo y mira cómo el contexto es el que enseña todo esto. Dice Hebreos 10:5, ahora hablando de Cristo: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí el autor de Hebreos menciona el Salmo 40, Salmo 47. Acuérdate que el autor de Hebreos era experto en el Antiguo Testamento y lo usaba siempre para enseñar. Hebreos 10:8. Pero fíjate cómo mencionó el Salmo 47 y ahora en Hebreos 10:8 en adelante lo que va a hacer es explicar un poco lo que trataba el Salmo 47. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Luego viene, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Otra vez el autor sigue hablando de lo insuficiente de la ley pasada, del sacrificio pasado, lo insuficiente que es. 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hasta ahí esto es lo que dice el Salmo. Lo que sigue ahí no es parte del Salmo. Tú puedes comprobarlo ahí en el Salmo 47. Entonces cuando dice, quítalo primero para establecer esto último, es parte de la explicación que está dando a esta porción. ¿Qué quiso decir el Salmo 47? Que está quitando aquello primero y está estableciendo esto último. Que quitamos lo primero, los sacrificios, holocaustos por el pecado, y estableció lo último. Lo que dijo ahí, vine a hacer tu voluntad, dijo el Señor. Y sigue diciendo Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados. Y esta es la palabra importante hoy. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, el sacrificio de Cristo nos santifica y nos santificó. Pero ¿qué es ser santificado? Y otra vez volvemos al meollo. ¿Que quitó mis pecados pasados? ¿O quitó el pecado también de mi vida de aquí en adelante? Y lo que la Biblia enseña es las dos cosas. Santificar, la labor de nuestro Señor es esa. Lo que sucedió el día de nuestra conversión es que fuimos santificados. ¿Qué fue? Nos fueron borrados los pecados pasados. Y lo que sucedió también el día de nuestra conversión es que fuimos capacitados. ¿Para qué? Para no volverlos a cometer. Fue una santificación completa la que recibimos de parte de Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Perdón de los pecados pasados y capacidad para caminar en santidad. ¿Recuerdas lo que le dijo a la adúltera cuando le trajeron y la pusieron en sus pies? Le dijo, yo tampoco te condeno. Es decir, es lo que hace Cristo. Perdón de pecados pasados. Pero vete y no peques más. Y también nos capacita para esto, para irnos y no pecar más. Ambas cosas se logran gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la sangre de Cristo. Aquí el problema viene cuando queremos hacer que la Biblia cuadre con nuestra vida, ¿sí? Y caemos en este error cuando dice, Cristo habiendo ofrecido, en el 14, con una sola ofrenda hizo perfectos. Fíjate a quién dice, a los santificados. Yo no sé si has oído este verso usado personalmente. ¿Ves? Con una sola ofrenda me hizo perfecto, pero luego quiero aplicarlo a mi vida. Dice, pero sigo pecando,
entonces como la Biblia se trata de mí, ¿verdad? Porque yo soy bien importante, si la Biblia me hizo perfecto y yo sigo pecando, entonces luego perfecto no quiere decir dejar el pecado, porque aquí prácticamente le falta mi nombre nada más, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a José Ángel Lara, pero como José Ángel Lara sigue pecando, entonces la Biblia no quiere decir que tenía que dejar el pecado. Es el mayor error de las personas, es el mayor orgullo, querer traerle tu vida de pecado a la Biblia. La Biblia dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú sigues pecando, tú no cabes aquí. Si nosotros seguimos pecando, no está hablando de nosotros claramente. No caigamos en ese error. Si está hablando de mí, ¿a qué horas? Yo no veo tu nombre. Definitivamente no estás en los que habla Hebreos 10:14, porque los de Hebreos 10:14 dice que con un solo sacrificio, el de nuestro Señor Jesús, fuimos hechos perfectos para siempre. Y si tú y yo no caminamos en perfección, en santidad, no estamos incluidos aquí, hermanos. No somos más importantes tú y yo que la palabra de Dios. Nadie lo somos. Nadie lo somos. ¿Qué clase de orgullo es ese? Pensar que a fuerza tengo que embonar aquí, o pensar que la Biblia a fuerzas tiene que estar hablando de mí. Sin duda te habla a ti, pero más adelante cuando dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Claro que dices, entonces la Biblia no me habla a mí. Claro que te habla. Solamente ponte en cómo estás viviendo y después, de acuerdo a tu vida, mira lo que la Biblia tiene para ti. Es decir, yo vivo en pecado. La Biblia no me está diciendo a mí, pecador, que con una sola ofrenda Dios ya te hizo perfecto. Aunque tengas pecado, tú ya eres perfecto. Aunque le sigas pegando a tu mujer, pero Dios ya no ve eso. Dios ve a Cristo en ti. Aunque sigas robando en el trabajo, pero Dios ya no lo toma en cuenta, porque ya fuiste hecho. Gracias al sacrificio de Cristo, eso ya no dice eso. Hebreos 10:14 está hablando de personas que les bastó un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, para después empezar a caminar en santidad. Eso es lo que habla Hebreos 10. Muchas veces hemos platicado hoy en la Biblia, pero siempre deja esa como que abertura, ¿no? Claro, porque sabe que el orgulloso se va a poner solo aquí. Y el humilde, claro que el humilde se va a salir solo de aquí. No está hablando de mí. Yo no soy santo y el Señor dio su sangre por mí. Debería de ser santo, ¿verdad? Y el orgulloso, se va a poner aquí. No, aunque yo peque, Él ya me hizo perfecto. Ajá, de veras, sí. ¿Y por qué caminas en imperfección? No, pero Él ya no me ve a mí, Él ve a Cristo. Él ya me hizo perfecto. No está hablando de ti. Es la mayor herejía que podríamos hacer cada uno de nosotros personalmente. No hablemos de iglesias ni de otras, personalmente. Es decir, pensar que la Biblia tiene que embonar a nuestra vida. No, es nuestra vida la que tiene que ser embonada en la Biblia, ¿verdad? No al revés. No al revés. ¿Se sigue pecando? Pues porque nos gusta el pecado, no hay otra razón. Porque el sacrificio de Cristo, lo que estamos viendo es que fue suficiente para que todos ya hubiéramos dejado de pecar. ¿Seguimos? A pesar de la claridad, te digo, de que habla el 10:14, siguen existiendo esas dos posturas, ¿sí? Aunque yo sigo pecando, pero Hebreos 10:14 enseña que el Señor ya me hizo a mí perfecto, aunque yo siga pecando. Está extraño el caso, pero existe esa postura en el cristianismo. O bien enseña Hebreos 10:14 que ya no deberíamos de caminar en pecado, ¿ok? Hebreos 10:15. Bueno, lo que está hablando, de hecho lo que está hablando Hebreos 10 es eso, de caminar en santidad. Cuando habla, los sacrificios pasados no quitaban el pecado. Está diciendo, no te daban capacidad para quitar el pecado de ti. Pero cuando decíamos, sea lo que sea que significa, está hablando de algo que los sacrificios pasados no hacían y que el sacrificio de Cristo sí hace. Y es esto, el sacrificio de Cristo santifica. La sangre de Cristo nos da poder
para caminar en santidad. Esa es la diferencia con los sacrificios pasados. ¿Y cómo se logra esto? Los que vimos la clase del Espíritu Santo, pues claro que por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es ese ayudador, es el capacitador, es aquel recibirás poder. Ese es el Espíritu Santo. Y ahí nos lo deja en Hebreos 10:15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Ok? La Biblia, la última clase del Espíritu Santo veíamos esto. La Biblia, hermano, no deja ver que sea imposible ser santo. No existe un versículo que diga que es imposible ser santo. Puede haber versículos que otra vez, hermano, las personas queriendo encajar la Biblia a mí, lo podemos torcer, pero no hay ningún verso, ni uno, que enseñe que sea imposible caminar en santidad. Por lo contrario, hay versos que sí enseñan que es imposible caminar en pecado si tienes el Espíritu Santo. Vimos varios ahí la última clase. El más claro lo dice Mateo 7:16, nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Pero mira la expresión, no puede. Es decir, un árbol bueno no puede. ¿Qué quiere decir no puede? Es imposible, ¿verdad? Entonces, si la Biblia enseña algo, enseña que es imposible seguir siendo pecadores si tenemos el Espíritu Santo. Pero ahí otra vez ya la traemos a, bueno, pero para mí que soy pecador, ¿cómo me encajo aquí a fuerza? O sea, porque yo soy pecador, ¿cómo me encajo ahí a fuerza? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero lo que Jesús dice no se puede, es imposible. Y con más claridad dice Primera de Juan 3:9. Con mucha claridad, hermano. Con mucha claridad dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, está hablando del Espíritu Santo, permanece en él. Y otra vez mira lo que dice: no puede pecar. Es decir, no puede, ¿qué quiere decir? Es imposible que alguien que tiene el Espíritu Santo peque. Nosotros vivimos luchando, leyendo la Biblia para esforzarnos. ¿Y yo dónde quepo? Es decir, yo soy pecador, claramente no soy santo. ¿En dónde me meto? O sea, ¿qué tiene la Biblia para mí? Ahorita veremos lo que tiene la Biblia para nosotros, ¿no? Pero, no sé, mira estos dos versos, Mateo 7 y Primera de Juan 3:9, dicen: no puede pecar. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. No puede, es imposible, ¿sí? No puede pecar. Busca un verso que enseñe con tal claridad en la palabra de Dios que no se puede ser santo. No existe. Lo que existen somos personas pecadoras queriendo torcer la palabra para que digan: no, sí se puede con pecado. O sea, hay quien sí entra con pecado, o sea, sigue con tu pecado. No existe tal cosa. No existe un verso, hermano, un verso que diga que no se puede ser santo. No existe tal cosa en la Biblia. ¿Sí? Existe Romanos 3, pero todos pecaron. Eso sí, pues ese es nuestro problema. Que todos pecamos, pero el todos pecamos no dice, pero todos pecaron porque pues no tenían remedio, teníamos que pecar. No enseña eso. Si de hecho por eso tendremos castigo, porque todos pecamos, pero teníamos capacidad para no hacerlo. El que dice que no tiene pecado lo hace a él mentiroso. Claro, pues ese es nuestro problema, que tenemos pecado y algunos ni siquiera lo reconocemos. Pero no hay un verso que enseñe que no se puede dejar de pecar. Todo lo contrario, hay versos que enseñan que es imposible seguir pecando cuando tienes el Espíritu Santo. ¿Okay? La sangre
de Dios, la sangre de Cristo, es la que nos capacita. ¿Para qué? Para quitar el pecado. Y no solo está hablando de los pecados pasados, claro que los quita, como por vía del perdón, pero los de adelante los quita como por vía de la santificación. Ya no tenemos que andar más en él. Aquí enseguida de esto, hermano, hace un paréntesis. En Hebreos 10:19, si te fijas, comienza: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, etcétera, etcétera. Y va y termina en el 10:25 diciendo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por... Todo ese es un paréntesis en el tema que está tratando. Y de ese vamos a tratar hoy. Pero mira, nada más para seguir soportando lo que la Biblia enseña y espera de los cristianos como tú y yo. De hecho, enseña que la sangre de Cristo y su sacrificio sí tiene poder para quitar el pecado del mundo. Pero no está hablando solo por vía del perdón, sino también por vía del poder para santificación. Y mira, Hebreos 10:26, en medio de este contexto, nos dice: ¿pero qué tiene para nosotros? Es decir, ya me dijo que la sangre de Cristo si la quita, ya me dijo esto, hay que caminar en santidad, pero yo no camino en santidad. ¿Cuál es la solución que tiene la Biblia para el que no camina en santidad? Bueno, no sé si sea solución, no sé si nos sirva de mucho, porque dice Hebreos 10:26 que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es lo que tiene la Biblia para el que sigue caminando en pecado, ¿verdad? ¿Qué dice? Si te fijas, no dice ya no pasa nada, no dice Él ya los perdonó, los presentes, pasados y futuros, no dice Él ya te hizo perfecto, no, dice si pecáremos voluntariamente. Y aquí es donde, ¿qué pasó? Ya no pasa nada, ya eres perfecto. Si pecáremos voluntariamente no pasa nada, Él ve a Cristo. No, lo que dice, si pecáremos voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados. La idea de Dios es que fuésemos perdonados, que recibiéramos gracia, que Jesús cargara con nuestros pecados, presentara el sacrificio perfecto, uno solo, no se necesita más, y entonces ser limpiados de nuestros pecados pasados, vía el perdón, y de nuestros pecados futuros. Pero hay quien se confunde con esto, de nuestros pecados futuros, vía el dejar de cometerlos, no el vía seguirlos cometiendo, que al cabo ya no me pasa nada. Eso no es lo que habla la Biblia. Fuimos limpiados también de nuestros pecados futuros. ¿Cómo? Dándonos poder por su sangre y por su espíritu para no cometerlos más. Tenemos poder para caminar en santidad. Dios nos santifica. Y de esto es lo que habla Hebreos 10. Y no solo eso, sino que termina con una gran advertencia, gran, terrorífica advertencia. Alguien puede decir: oiga, pero que eso no es perder la salvación, y la salvación no se pierde. Eso es lo que está enseñando Hebreos 10, ¿sí? Para todo aquel que sigue caminando en pecado. Lo que después toman, por ejemplo, más adelante en Romanos 7, pero dice Pablo: oye, hago lo malo que no quiero, no hago lo... sí, pero no está enseñando. Pablo no dijo en ningún momento: hago lo malo que no quiero, porque no se puede dejar de pecar. No dijo eso. Dijo Pablo: estoy en un grave problema, como tú y yo estamos en el problema que tenía Pablo. Miserables de nosotros, ¿quién nos va a rescatar de este cuerpo de muerte? Es decir, cuando Pablo dijo: hago lo malo que no quiero y no hago lo bueno que debo de hacer, no dijo Pablo: pues ya no pasa nada, nadie puede, Abraham no pudo, Moisés no pudo, relajémonos. No dijo eso Pablo. Dijo: miserable de mí, miserable porque sigo pecando, soy un miserable, ¿sí? Eso es lo que está enseñando Hebreos 10. Mire lo que termina ahí en el 10:28. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo piensas que
merecemos. Pero mira cómo terminó ahí. La sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, ¿a quién habla? A los salvos, a los que ya fueron santificados. Este libro de Hebreos es el que más hace resbalar a los calvinistas, a los salvos, siempre salvos. Es decir, porque habla tan claramente, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, habla tan claramente que la salvación sí se pierde, que tienen que terminar haciendo cosas horribles, ¿no? Hay quien dice, mira, él está hablando a los santificados, ¿sí? ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto? Hasta ahí estaría perfecto, pero le está diciendo, en la cual fue santificado. No, pero santificado aquí no quiere decir santificado, sino santificado era alguien que fue medio santificado y luego no alcanzó a ser todo santificado. Santificado habla los que van a la iglesia pero no son salvos. Santificado, no hermano, está hablando de salvos. Pero otra vez, ¿qué hacemos? Es que no puede decirme eso a mí, porque yo tengo pecado. Estamos pastores, hemos hecho estas cosas terribles. No puede decir esto. ¿Por qué? Porque yo que soy pastor, es decir, ya soy del grado non ultra casi, y tengo pecado. La Biblia no puede decirme eso a mí. ¿Cómo puede decirme a mí la Biblia que si sigo en pecado me va a quemar Dios? No, no puede decirme eso. Yo tengo que tener un trato especial, ¿sí? Entonces, ¿a quién le habla? A los que no tienen trato especial, ¿verdad? Es decir, vinieron a la iglesia pero nunca se decidieron, ¿sí? Estaban disfrazándose a ellos les habla, a los cristianos no nos habla. Cosa terrible es torcer la escritura. En este libro es donde resbalan más calvinistas que en otro libro cualquiera, ¿ok? 10:30. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, mira lo que dice ahí, hermano, el Señor juzgará a su pueblo. Repitan todos juntos, ¿no? El Señor juzgará a su pueblo. No es de pena, hermano. Además, el Señor juzgará a su pueblo, hermano. Está hablando de su pueblo, de nosotros. Si fueras al contexto, está mencionando Deuteronomio 32. En el 35 es donde dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Esta pequeña frase, hermano, hay un sermón muy conocido, te lo podrías buscar ahí en YouTube. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, alguien muy antiguo. Sin embargo, el sermón se trata más de mundanos, de pecadores, ¿sí? De mundanos. Y dice, a su tiempo su pie resbalará. Es decir, ya hay un castigo esperando para todo aquel que no se ha convertido. Sin embargo, Deuteronomio 32 está hablando de hijos de Dios, de pueblo de Dios. A ellos es a los que les está diciendo, mía es la venganza. Y está diciendo, contra ustedes, hijos de Dios. A su tiempo serán castigados ustedes. Hebreos 10:19. Este era el paréntesis que es súper importante para nosotros. Pero para que sea para nosotros, tenemos que tomar esto para nosotros. Lo fuerte que nos está hablando la palabra de Dios. Grábatelo. Otra vez, lo fuerte que nos está hablando la palabra de Dios. No tiene nada que ver lo que yo diga. Es lo que está diciendo la palabra. Lo fuerte, el peso que tiene la palabra. ¿Para qué? Para que veas el paréntesis que hace. Es bello para nosotros. Así que, ya después de decir todo esto, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Así que teniendo todo esto, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer para no caer en esto? Mira lo que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, para que no pase esto en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer esto? Acercarnos con corazón sincero,
al trono de gracia, al trono de Dios, purificar los corazones de mala conciencia, lavar los cuerpos con agua pura. Está hablando de santificarnos, de luchar por la santidad. Pero sigue diciendo ahí el 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si te fijas aquí, ¿qué nos llama? A perseverar, ¿sí? Primero a santificarnos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24. ¿Ok? Y luego dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El que hablábamos la semana pasada. ¿Cuál? El día del juicio, el día de nuestro Señor, el mejor día para muchos. Bueno, no para muchos, para pocos, dice la palabra. O el peor día de nuestras vidas, de nuestra eternidad. Eso sí, para muchos. Eso se acerca. Ya vimos todo lo que leímos ahorita en Hebreos 10. ¿De qué trata este paréntesis? De cómo vamos a evitar caer ahí. Primero, santificándonos, purificándonos, siendo lavados. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que estar cada día ahí. Segundo, perseverando, es decir, no es algo que hacemos una sola vez. Tenemos que mantenernos en la lucha, hermanos. Nada nos puede distraer, nada nos debería de hacer volver atrás, ni flaquear, ni desanimarnos. Pero lo más importante es el 10:24. Bueno, no lo más importante, en lo que quiero detenerme hoy. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que está diciendo es que para todo eso horrendo que acabamos de leer, ¿sí? Horrendo, cuando seguimos caminando en pecado, nos espera castigo, porque estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor, y horrenda cosa será caer en las manos de ese Dios vivo. ¿Qué haremos? Santifiquémonos. ¿Qué más hacemos? Perseverar, es decir, eso va a ser hasta el final. Y tercero, ¿qué más hacemos? Y hay algo maravilloso que habla de nosotros. Dice que el Señor nos regaló hermanos. El Señor nos puso en una iglesia, su iglesia, para estimularnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros. Y también menciona ahí lo importante que es para ejercer esto, el no dejarnos de congregarnos. Pero primero tienes que obtener todo el peso que nos dio, todo el peso, lo horrendo que es pelear con, lo difícil que es pelear contra el pecado, lo difícil que es caminar en santidad, pero tenemos que seguirlo haciendo. Y sin embargo también dice, y además de tu esfuerzo, además de todo lo que tú harás, tenemos hermanos que nos van a ayudar a esto. Y no solamente te ayudarán, tú también eres un hermano que estás para ayudar a los demás. Ayudémonos, exhortémonos, estimulémonos al amor, estimulémonos a las buenas obras, no dejemos de congregarnos. Ese pequeño paréntesis está escrito en todo eso, pues que podríamos decir horrendo que acabamos de leer. Y es importante entender lo horrendo para después entender lo maravilloso que el Señor nos está hablando, lo que es una iglesia, ayudadores, hermanos que se ayudan, hermanos que se exhortan, hermanos que se estimulan unos a los otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El Señor nos regaló esto, estar en su iglesia, y es un llamado a la unidad. La Biblia está llena de esto. Hay bastantes mandamientos, hermanos, que están dados para esto, para una congregación, que no están dados para otra cosa. Por ejemplo, en Colosenses 3:12 en adelante,
número? Colosenses 3:12 en adelante. A veces los tomamos como mandamientos aislados o generales, ¿no? Por ejemplo, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y pensamos que es un mandamiento y que tenemos, pero que la idea es, y claro que la vida cristiana es eso, vivir así siempre, ¿sí? En el trabajo, en la escuela, en el metro, cuando estás esperando el camión, todo, es esto, ser vestidos de Cristo. Pero cuando está escrito Colosenses 3:12, está dado como una instrucción que cumplir en medio de aquella comunidad que es la iglesia. Es decir, aquí es donde tienes que estar vestidos como escogidos de Dios, de humildad, mansedumbre, paciencia. Y mira lo que dice el 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, la Biblia está llena de esto, mandamientos para vivir como iglesia, para convivir como iglesia. No es un mandamiento para llevar a la escuela, para llevar al trabajo. Son mandamientos para la iglesia, cómo debe vivir como iglesia. En el 3:16, ahí mismo en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Y otra vez te digo, a veces son mandamientos que los recibimos como así tengo que ser, ¿no? En la escuela, y sí es cierto, así tiene que ser. Pero el mandamiento, cuando está dado y escrito, está dando instrucciones para vivir como iglesia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Okay. Si entendemos, hermano, lo grave y peligroso de lo que habla Hebreos 10, ¿sí? De lo que espera al pecador, aunque se diga cristiano, entenderemos también lo grande que la idea tan grande que el Señor tiene de una iglesia, de su iglesia. Es decir, después de habernos todo dicho lo grande y peligroso, nos dice, pero esta es parte de la solución, ¿sí? Claro que hay que santificarnos, claro que hay que perseverar, pero entre nosotros tenemos que ayudarnos, exhortarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Esa es la iglesia, una gran esperanza para todos los que estamos aquí, de que sí llegaremos a estar con nuestro Señor. Estamos rodeados de hermanos que nos van a ayudar, y tú también formas parte de ese grupo que va a ayudar a los demás. Eso es una iglesia. Tenemos que ayudarnos a esto, a crecer, a madurar, a santificarnos. Esa es la iglesia. Las personas. La iglesia somos las personas. La iglesia es la reunión de las personas salvas, la reunión de las personas santas. Esa es una iglesia. Pero mira el concepto que la Biblia, que nuestro Señor tiene de iglesia. Dice Efesios 1:23. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Ese cuerpo es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, un cuerpo. Eso es lo que es la iglesia. Ese es el concepto que tiene Dios de la iglesia, un grupo de personas salvas que han recibido el Evangelio, que lo han creído, que se han arrepentido y que han entendido que a partir de ahí tienen que caminar en santidad, que recibieron el Espíritu Santo de Dios, que es el que los capacita, que se aman y que se ayudan unos a los otros. Somos un cuerpo, un solo cuerpo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, eso es lo que somos, el cuerpo de Cristo. La iglesia, vamos a tratar de hablar de todo lo que habla de la iglesia, ¿sí? Pero hoy vamos a concentrarnos en algo. La iglesia hacia afuera tiene mandamientos, tiene objetivos. Uno de ellos, el principal, es evangelizar, presentar el evangelio. Esa es nuestra principal tarea. Pero otra cosa principal es caminar en santidad, cada uno en lo personal. Dice Primera de Pedro 1:15, que como aquel que os llamó es santo, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Efesios 1:4 dice que según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa también es nuestra labor como iglesia, es lo que nos hace iglesia, el ser santos. Pero hacia adentro, hoy vamos a hablar hacia adentro. En lo individual tenemos que caminar en santidad. Como iglesia tenemos objetivos, tenemos que ir a compartir el evangelio. Pero hacia adentro, ¿qué es lo que el Señor hoy nos está hablando de eso? Hacia adentro, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita vimos exhortarnos. Hay mandamientos hacia adentro que tenemos que revisar que los estemos cumpliendo. El primero de todos es Juan 13, 35, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Ese es un mandamiento, hermanos. El principal mandamiento hacia adentro es amarnos los unos a los otros. Ese es el primero. Y todos los demás mandamientos que veamos que tenemos tienen que ser cumplidos en esto, en amor. El amor es lo principal. Dice Primera de Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. El libro de Hechos, en este caminar, no sé, de 2 o 3 semanas, en las que vamos a estudiar bien cómo es la iglesia, cómo ser fuertes como iglesia, el libro de Hechos será nuestro gran ejemplo. Nosotros no podemos aspirar, hermanos, y eso tenemos que quitarlo de nuestra mente. Nosotros no podemos ser cristianos ni personas, ni compararnos con otras iglesias, buenas o malas. No es de donde podemos ni debemos compararnos, ¿sí? Y tristemente a veces lo hacemos. Oye, es que de allá de donde yo vengo hacían esto. No es importante lo que hacían. Oye, pero funcionaba. No importa si funcionaban o no. Oye, pero no era una mala iglesia, era una buena iglesia. Y aún así no importa. No son nuestra comparación a la iglesia que debemos de ser. No es con la mejor iglesia que existe en Monterrey. No es nuestra comparación, sea buena o mala, o sea de sana doctrina o no. Nuestra comparación es con la Biblia siempre. Nuestra aspiración debiera ser hacer una iglesia como la iglesia que en realidad sí dejó el Señor. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos, ¿ok? Pero primero vamos a ver por qué debemos congregarnos. ¿Por qué es bueno congregarnos? ¿Por qué te congregas?
Primero veamos por qué no nos congregamos, ¿ok? ¿Cuál no es la motivación para congregarnos? Uno, no se es salvo por congregarse, hermano, ¿sí? Unirse a una iglesia no te da salvación, ¿ok? A cualquiera, ni a las que dirigía Pablo. Unirse a una iglesia no da salvación. Tienes que grabarlo en tu mente. Sí, tenemos que tener claro por qué sí nos congregamos, por qué no nos congregamos, o por qué debemos congregarnos. Uno, congregarnos no nos hace salvos, ¿ok? Dos, esto no es la casa de Dios, hermano. Pues si no, imagínate qué casa tan fea le conseguimos, ¿no? Esta no es la casa de Dios. No debes de tener esa idea en tu mente jamás. Esta no es la casa de Dios. Dios no habita templos hechos de manos humanas. ¿Okay? Dice Hechos 7:48. Esteban muriendo apedreado. El Altísimo no habita templos hechos de mano. Es decir, no venir y sentarte, eso no ganas nada en tu vida. ¿Okay? No te da ni poquito, ni mucho, ni nada. O sea, ¿okay? No te hace salvo, no es la casa de Dios. ¿Sí? Algunos aplican todavía a la iglesia de hoy, por ejemplo, el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, qué padre, pero esta no es la casa de Dios. Aquí no vive Dios. ¿Okay? La doctrina es más grande que esto, hermano. La doctrina es que Dios vive adentro de nosotros. ¿Sí? O sea, no es de que, ¿y por qué no vive Dios? Porque Él no quiere habitar un templo hecho de manos. Él quiere habitar dentro de nosotros. Y no hay nada más grandioso que eso. No podemos perdernos de esto. ¿Sí? Quita la idea esa. Oye, ¿a qué venimos el domingo? No venimos a buscar a Dios, a encontrarnos con Dios aquí. Aquí no está Dios. No venimos a pedirle a Dios, baja Señor, baja. Ahí viene, ¿ya lo sentiste? ¿Sentiste fuego? ¿Descendió fuego? No venimos a eso, ¿verdad? No es la casa de Dios. No venimos a adorarle. Cuando nos juntamos aquí, hermanos, no venimos a adorarle. ¿Sabías eso? No venimos a adorarle. ¿Por qué no? Porque Jesucristo dijo que no es así. Dijo en Juan 4:21, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar, ni en ninguna bodega, ni en ninguna iglesia, ni en ningún templo se adorará a Dios. La adoración, ¿cómo es? En espíritu y en verdad. La adoración es en todo momento. Tú adoras a Dios cuando vas en el camión. Tú adoras a Dios cuando estás en el trabajo. ¿Cómo? No cobrando de más, no haciendo trácalas. Tú adoras a Dios cuando estás esperando el camión. ¿Cómo? Cuando viene un adulto mayor ayudándolo a subir. Tú adoras a Dios en la calle. ¿Cómo? Cuando estás esperando el camión y te pones a repartir folletos. Lo estás adorando. Tenemos que tener el concepto claro de las cosas. Aquí no vienes a adorar a Dios, no venimos a adorar a Dios. Nos estamos preparando para saber qué es adoración y ponerla por práctica. ¿Sí? Es todo lo que estamos haciendo. No venimos a sentir su presencia, no lo hacemos por cumplir, no lo hacemos porque sea un mandamiento, que sí lo es, pero no lo hacemos por compromiso. Entonces, ¿por qué sí debemos congregarnos? Primero, sí es un mandamiento. Ya leímos ahorita en Hebreos 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Okay? Pero de aquí empezamos a sacar cosas. El mandamiento no es congregarse por congregarse, ¿no? El mandamiento no es ir a donde sea, porque la Biblia también tiene advertencias. Por ejemplo, en Apocalipsis 18:4 nos da un mandamiento: salir de ella, pueblo mío. Tú dices, pues primero me dice congréguese y luego me dice salid de ella. Pues ¿a quién le entiende, Señor? Segunda de Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocar lo inmundo.
Entonces tienes que ir viendo. Sí es un mandamiento congregarse, no es mandamiento hacerlo donde sea. ¿Ok? Tenemos que vigilar en dónde congregarnos. La Biblia tiene mucho más de esto. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Está prohibido el yugo desigual y todo eso. Pero sí es un mandamiento. Y de hecho no solo por Hebreos 10, es uno de los más grandes mandamientos. Lo dio nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22, 19, en el aposento alto, cuando tomó el pan, cuando lo partió, cuando le dio esto en memoria de mí. ¿A qué se refería? Segunda de Corintios 6, 17. ¿Y cómo lo entendió la iglesia? Hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo lo entendió la iglesia? Reuniéndose. En Primera de Corintios 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Acá cuando está hablando de esto y Pablo los está regañando a los corintios, se refiere a aquel mandamiento que dejó el Señor. ¿Sí? Hagan esto en memoria mía, reúnanse. ¿Para qué? Para estudiar la palabra, para compartir alimentos, reúnanse. Eso dijo el Señor, eso es lo que hacían. Ahorita leíamos Hechos 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ese es lo primero. ¿Por qué nos reunimos? Porque es un mandamiento. Y si es un mandamiento, si es un mandamiento, hermanos, ¿es pecado no hacerlo? Sí es pecado no hacerlo. Pero aquí vamos a entrar a los asegúnes y a la justicia de la palabra. Entonces, ¿es pecado no venir un domingo? No, no lo es. No es pecado si tú no vienes un domingo o dos o tres. Otra vez, ¿por qué? Por lo que veíamos al principio. ¿Sí? No por solo venir te hace salvo. ¿Sí? Es un mandamiento, es decir, el mandamiento cuando lo que el Señor quiere sí es que pertenezcamos a una comunidad, que pertenezcamos a su cuerpo, a su iglesia. Pero la periodicidad con que debemos reunirnos, yo creo que cuando hemos estudiado ya varias veces la Santa Cena, terminamos por concluir que no nos la da. Y de hecho, si da más pie a pensar que ellos se reunían todos los días. Y entonces si concluyéramos que ellos se reunían todos los días, tendríamos que concluir también que reunirse solo los domingos sería pecado, y no lo es. Es decir, la periodicidad no es pecado. ¿Sí? No es pecado. Si no vienes un domingo, no es pecado. ¿Sí? Nadie puede condenarte por eso. ¿Ok? Claro, tenemos que ver lo otro. Si es un mandamiento reunirnos, ¿sí? Oye, yo no vine el domingo pasado ni el antepasado y vine hoy. ¿Qué pasó? No cumplí el domingo pasado. Estás cumpliendo. Reunirte. Eso es lo que la Biblia nos manda, ser un cuerpo, ¿sí? Reunirnos. Hoy estás aquí, hoy estás cumpliendo con eso. ¿Okay? Pero tenemos que desmitificar eso, ¿sí? O entonces cuando no vengo, Dios está enojado, ¿sí? Porque no fui. Dios, no es eso por lo que tenemos que reunirnos, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entendió esta última parte? Porque muchos ya habían pensado que los que no vinieron el domingo ya habían marchado. Lo principal, lo que el Señor quiere que nos reunamos, es lo que leíamos ahorita, hermanos, que somos un cuerpo y tenemos mandamientos que solo se cumplen estando en comunidad, ¿sí? Desde el primero que dijo, amaros los unos a los otros. ¿Y cómo habremos de cumplir ese mandamiento si no tenemos un lugar donde congregarnos, si no tenemos hermanos con los cuales pertenecemos? No, hay muchos mandamientos de la Escritura y este es uno de los motivos más importantes. ¿Por qué debemos congregarnos? Y quitando esa palabrita mejor de por qué debemos congregarnos, ¿por qué debemos pertenecer a una iglesia? Porque hay mandamientos que no podríamos cumplir
sin pertenecer a una iglesia. Es decir, no somos llamados a ser llaneros solitarios. Oye, ¿habrá quien pueda funcionar así? Sí, siempre y cuando hay comunidades. Yo creo que hay comunidades donde no encontrarás una iglesia correcta. Ahí entra el mandamiento, que no es congregarse por congregarse. Si a lo mejor hay un pueblo donde dice, aquí no hay cristianos, solo hay testigos de Jehová, y como es mandamiento congregarse, me voy a ir a los testigos. No es, ese mandamiento no se cumple así, ¿sí? No es congregarse por congregarse. Está hablando de congregarse, es pertenecer a su iglesia, ¿sí? Entonces, congregarse con un testigo de Jehová no es pertenecer a su iglesia. Congregarse con el pueblo católico no es pertenecer a la iglesia de Cristo. El mandamiento es pertenecer a la iglesia de Cristo. Y en la medida, te digo ellos, oye, pero aquí no hay donde congregarnos correctamente. Claro que no es pecado si no te congregas. Pero donde sí haya un lugar donde congregarse, practicando las cosas que Dios quiere que pongamos por práctica, deberías de congregarte ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos llaneros solitarios, ¿sí? Hay gente que te puede ayudar. Uno, si tú crees que no, eres orgulloso. Y no solamente eso. Dos, hay gente a la que tú puedes ayudar. Y si tú no lo haces, entonces eres egoísta, ¿verdad? Somos un cuerpo. Nos amamos y nos ayudamos los unos a los otros. ¿Hasta ahí vamos bien? Mandamientos que cumplir, hermano, como los que leíamos ahorita. 1 Tesalonicenses 5:14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Otra vez, hay bastantes, hermano, que te digo, son mandamientos para cumplir en comunidad, ¿sí? Este es cuando dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Está hablando mandamientos de nosotros, entre nosotros. No está hablando que afuera vayamos a sostener a los débiles. No está hablando de que veamos a alguien ahí tirado y dice, ponte a trabajar tú, ocioso. Está hablando de mandamientos entre nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. La Biblia tiene bastante de estos mandamientos. Empezamos con Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no tenemos un lugar, si no pertenecemos a una iglesia, ¿a quién vamos a estimular? A las buenas obras. Es decir, este es uno de los principales motivos para congregarnos, que hay mandamientos que no podríamos cumplir si no pertenecemos a una iglesia. Muchos mandamientos. En Hebreos 3:12 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Te das cuenta? Mandamientos que no podríamos cumplir si no pertenecemos a una congregación. Efesios 4:2 lo leíamos ahorita, pero mira Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia es un gran instrumento de santificación. No solo, hermano, no solo animándonos los unos a los otros, sino el soportándoos, el perdonándoos unos a los otros. ¿Cómo lo podríamos poner por práctica? Si no estás en una iglesia y claro que alguien te hace mala cara. Si no estás en una iglesia y claro que el pastor ese nomás saluda a unos cuantos y a mí no. Si no estás en una iglesia y un hermano te humilla. Si no estás en una iglesia y oye, si no estamos hablando de que todo es color de rosa, es decir, es una iglesia, somos muchas personas, muchas cabezas diferentes. Pasan cosas también que no son agradables. Pero aún las no agradables tienen mandamientos de Dios. Sopórtense unos a los otros. Perdónense los unos a los otros como el Señor los perdonó. ¿Cómo los vamos a poner por práctica? Siendo iglesia.
sabiendo que a mi hermano se le puede salir una mala opinión de mí, no sé, mi hermano puede ofenderme un día sin querer y todo, y yo verlo como mi hermano aún, amarlo primero que nada, todo lo que hagamos es en amor los unos a los otros, ¿okay? Por eso nos congregamos, porque hay mandatos a cumplir solo siendo parte de un cuerpo, ¿okay? Y uno de los motivos principales, claro que sí, es la enseñanza, la doctrina, lo que creemos. No es reunirnos por reunirnos, como te decía ahorita, es reunirnos para aprender un poco. No es la iglesia donde recibes la mayor enseñanza, no es el domingo a las 12 donde tú recibes tu mayor enseñanza. Tu mayor enseñanza la recibes el lunes, el martes, el miércoles en tu casa, de tu Biblia directamente. Pero tienes que congregarte, tienes que recibir algo por lo que veíamos ahorita. No es congregarse por congregarse. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vemos los domingos? Algo de doctrina y vamos coincidiendo. Porque si no coincidimos tú y yo en doctrina, tú no tendrías que estar aquí. Es un mandamiento. No podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. ¿Sí? Tú lees la Biblia lunes, martes, miércoles, todos los días de preferencia, y ahí recibes tu mayor enseñanza. Los domingos lo que hacemos es, tienes que pertenecer a un grupo. ¿A cuál grupo voy a pertenecer? Al que piense igual que tú. Lo que vemos el domingo es si pensamos igual o no pensamos igual. ¿Sí? Porque si tú y yo no tenemos las mismas doctrinas, no deberíamos de estar juntos. Eso es un mandamiento de Dios, ¿sí? No deberíamos de estar juntos. Debemos entender algo, hermanos, y ojalá y esto se nos meta en la cabeza grandemente. Lo más importante que tenemos como iglesia es la doctrina. Lo más importante que tenemos personalmente como cristianos es la doctrina. Lo que creemos, eso es lo más importante. No es cosa menor, es lo más grande. Ahorita que veíamos la iglesia naciente en Hechos 2:42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es súper importante. No es que cada quien cree lo que quiere. Si creemos distinto, no tenemos por qué estar juntos. Así tiene que ser. Iba a decir tristemente, pero no tristemente. Eso es lo que manda el Señor. No pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Está prohibido unirnos en yugo desigual. En 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y por eso llegamos al punto donde le decía a Timoteo y le mencionaba la doctrina y la doctrina y la doctrina. La doctrina es importante para cumplir, pero tenemos que partir de esto. Primero, como iglesia tenemos mandamientos. Ya hablamos que hacia afuera, hablaremos después, predicar el evangelio entre ellos. Nuestro principal mandamiento en lo individual es caminar en santidad. Ese es el principal. Pero decíamos, hacia adentro, los unos a los otros, tenemos muchos mandamientos. Exhortarnos es un mandamiento. Animarnos es un mandamiento. Estar al pendiente unos del otro. El más grande es amarnos unos a los otros. Es un mandamiento que, como decía ahorita el hermano Marcos, no es solo de una persona, es de todos para con todos. ¿Ok? Enseñarnos también lo es. Pero otra vez volvemos ahí al punto de la doctrina. De la doctrina, ¿ok? ¿Qué es exhortar, hermanos? Para poder cumplir con los mandamientos de Dios de forma agradable a Dios,
o en la forma correcta, hermanos, tenemos para empezar, tenemos que estudiar mucho la Biblia, ¿ok? Porque vamos a centrarnos ya en el tiempito que nos queda en este mandamiento, exhortarnos unos a los otros. Ese es un mandamiento, exhortarnos los unos a los otros. Si yo no sé de Biblia, ¿cómo nos vamos a exhortar? ¿De qué nos vamos a exhortar? No se nos manda a exhortarnos, es decir, ¿sabes? Eso que tú haces no me gusta. No importa si te gusta o no te gusta. Nuestras exhortaciones, nuestras pláticas, otra vez lo que decíamos, lo primero es, no importa, pero es que en aquella iglesia lo hacen, no importa, ¿sí? Ni tampoco tenemos que exhortarnos unos a los otros en esto, o en, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicártelo, por decir, en cosas no bíblicas. No sé, por ejemplo, alguien puede decir, oye, pero ahí no tienen música, ¿sí? Y yo, oye, y viene de la exhortación de alguien, ¿no? ¿Por qué no tenemos grupo, pastor? Y es que allá en las iglesias, no importa, es decir, exhortémonos con doctrina, bíblicamente, ¿sí? No hacerlo, eludes una responsabilidad, decir, bueno, yo no sé Biblia mucho, entonces no exhorto a nadie. Estás eludiendo una responsabilidad, porque es un mandamiento exhortarnos los unos a los otros. Pero hacerlo sin doctrina, eso es peligroso, ¿sí? Porque podemos caer en exhortarnos sobre opiniones, y ese no es el mandamiento. Exhortarnos con doctrina, con doctrina, no con ideas, no con opiniones, no con otra cosa. Exhortarnos unos a los otros es el mandamiento, no puedes eludirlo. Pero si lo vas a poner por práctica, hermano, la recomendación del pastor, ¿cuál es? Que te conviertas en experto en doctrina, ¿sí? Si no, no exhortes a nadie y estarás en pecado, pero si lo exhortas sin doctrina, también estarás en pecado. Y es más peligroso que lo exhortes sin doctrina, porque te acuerdas que hay otro mandamiento, otra advertencia por allá en Mateo 9, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, oye, pues estoy encerrado. ¿Estás encerrado? ¿A qué estoy encerrado? A estudiar Biblia. Estás encerrado, obligado, es decir, el Señor te va cerrando toda posibilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiar Biblia. Estudiar Biblia, estudiar Biblia. ¿Por qué? Porque tienes hermanos que cuidar y tienes que verlo como responsabilidad. Yo quiero exhortar a mis hermanos. Cuando los veo que se equivocan, quisiera exhortarlos. ¿Cómo le hago? Pues primero estudiar Biblia, ¿sí? No decir, es que allá funciona así, es que de aquella, es que yo vi en la otra iglesia, es que yo escuché la otra vez en el radio que alguien dijo. A veces yo soy grosero con ese tipo de personas, o mi esposa dice que lo soy, pero porque yo les digo, es que no me interesa eso. Dice, pero eso no, eres muy duro. Le digo, pero es la verdad, no me interesa. Oiga, es que la otra vez oí un pastor que dijo esto y lo otro. No me interesa. Oiga, pero lo dijo, no sé, por ponerte a alguien muy antiguo, lo dijo Jonathan Edwards, lo dijo Spurgeon, lo dijo Calvino. No me interesa. No me interesa más que alguien venga a exhortarnos unos a los otros con doctrina, con Biblia. Y es si te fijas el mandamiento en qué se va, cómo se ha ido cerrando, es exhortarlos los unos a los otros, es un mandamiento. Y por eso quería leer todo lo que leímos de Hebreos 10. Como primero menciona lo peligroso y lo grande. La sangre de Cristo es para quitar pecados. Ya todos deberíamos de haber dejado el pecado. Oye, ¿qué tiene para nosotros si yo sigo caminando en pecado? Ya nos dijo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oye, esto está terrorífico, ¿qué hay que hacer?
Caminar en santidad, luchen por la santidad. Esto es peligroso. ¿Qué más? Permanezcan hasta el final. ¿Y qué más? Y exhórtense unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Animémonos. Cuando vemos que alguien va, hay que ir por él. Cuando alguien se está desviando en doctrina, no, mi hermano, esto no es así. Y hay que juntarnos y ayudarnos. Pero no juntarnos para no doctrina. ¿Sí? O sea, no para opiniones. No para ideas. Oye, mire, yo tengo esta idea, viene de la Biblia. No nos interesa. Oye, pero es que yo he visto que esto funciona. ¿Viene de la Biblia o no? No nos interesa, por el amor de Dios. Disculpa si soy grosero, no nos interesa. Nos hacemos, lo que quiero que entendamos hoy, dos cosas. Y no solo aquí, lo tenemos para la familia, una responsabilidad. El esposo con la esposa y con los hijos deberíamos de estar consumiendo Biblia, porque tenemos responsabilidad con nuestros amigos. Oye, ¿por qué yo con mis amigos? Porque a ti te eligió el Señor. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad de saber Biblia, de interpretarla bien. ¿Por qué? Porque seremos la voz de Dios para muchos. De no caer en esto, las exhortaciones son peligrosas, pero dos cosas nos faltan. Una es saber Biblia, y la que dijo mi hermano Marcos es la que más nos falta, y vivirla. ¿Qué clase de peso puede tener la exhortación de alguien que no está viviendo la palabra de Dios? ¿Sí? Entenderla, vivirla para poder exhortar a otro. Dos cosas tenemos que grabarnos hoy. Vivirla es súper importante. Lo que quiere decir caminar en santidad, ¿sí? Entender de lo que habla la Biblia. Sin entender de lo que trata la Biblia, que trata principalmente, ¿cómo resumirlo? Santidad, 1. Dejar todo, 2. Entender esas dos, vamos a quedarnos con esas dos cosas, ¿no? Caminar en santidad y dejar todo. Ese es el cristianismo, el que predicó Cristo por lo menos, ¿no? 2, el que vimos que entendieron en el libro de Hechos, 2, ¿te acuerdas? Si no entendemos esto y no vivimos esto, nuestra exhortación no es buena, no puede ser buena. ¿Sí? Cualquier cosa menor a eso no es una buena exhortación. Vamos a exhortarnos hoy a que tenemos que poner más en lo económico, ¿sí? Y yo te voy a exhortar hoy, por ejemplo. ¿Sabes qué? Estás dando muy poco, tienes que dar más. Yo te podría llevar a esa exhortación porque yo mismo estoy dando poco y puedo dar un poquito más. Bueno, mi vida no es suficiente según dice la Biblia, pero es a todo lo que yo te puedo exhortar, de acuerdo a lo que yo te estoy viviendo. ¿Cómo te voy a exhortar a ti a dejar todo si yo no he dejado todo? Si yo no camino en santidad. Lo único que yo te podría exhortar, que es lo que a veces nos hacemos y es lo que no debemos de practicar, ¿sí? Hermano, eso que tienes es pecado. Y los que tú tienes, sí, pero es decir, nuestras exhortaciones son a de perdido, trata de caminar como yo. Hermano, si yo camino como tú, como quiera nos vamos a perder los dos. No sé si entiendas lo grave que es como cristianos no avanzar en esto. ¿En qué? En la santidad y en el dejar todo. Que no necesites exhortar a nadie, sino que tu vida, es decir, que seas una exhortación viva, ¿sí? Una exhortación viva, un Pablo que podía decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, alguien a quien imitar. Mientras no caminemos a avanzar, a llegar a la santidad y avanzar en el dejar todo, nuestras exhortaciones, hermano, son hasta peligrosas. Porque yo le podré exhortar a mi hermano, tú estás caminando
menos santo que yo. Trata de llegar a lo santo que soy yo. Como quiera, yo también voy al infierno. Ay, tú también vas a ir al infierno. O sea, nuestra exhortación tiene que ser a que seas como Cristo. Pero para que yo le pueda decir a alguien, sé como Cristo, y para que mi exhortación tenga algo de valor, ese alguien tiene que ver en mí que camino como Cristo. Para que yo le pueda decir a alguien, deja todo y sigue a Cristo, y mi exhortación tenga algo de valor y de peso, yo tendría que haber dejado todo por Cristo. No sé si me estoy entendiendo. Y es un mandamiento hacerlo, exhortarnos, pero no lo entiendas mal. Exhortarnos no es lo que hoy hacemos. Sé un poquito mejor, échale un poquito más de ganas. Pues de perdido que llegues al pastor o al hermano Marco o al hermano Ever. No, nuestra exhortación es ser como Cristo. Y que de modo que, y usted ya es como Cristo, no lo soy. Pero que eso sea un dolor. Que entendamos que el caminar es ser como Cristo, que nuestra exhortación es a ser como Cristo. Nuestras exhortaciones es a dejar todo, no a dar un poquito más, no a dejar todo. Y que la gente te pregunte, ¿y usted ya dejó todo? Y que tu respuesta sea así, en eso estoy, he perdido algo, estoy... No sé si me estoy explicando. Ese es el mandamiento. Un exhortarnos es un mandamiento, pero no exhortarnos a ser mejores personas, exhortarnos a ser un poquito mejor, exhortarnos a ser santos, exhortarnos a ser como Cristo, exhortarnos a dejar todo, que es lo que la Biblia enseña. Nuestras exhortaciones tienen que ser a lo que pide Dios, pero nosotros tratar de vivir como pide Dios, para que nuestros exhortos tengan peso con los hermanos. Lo importante que es la doctrina. Yo no puedo exhortar a alguien, y mucho menos a alguien amado, a decirle, yo pienso, yo creo. No, mi hermano, las exhortaciones son, la Biblia dice, esas son las únicas exhortaciones importantes y válidas, y le daríamos más peso si decimos la Biblia dice y yo lo estoy haciendo. Tiene más peso todavía. Cualquier exhortación menor a eso es igual a no hacerla. Es igual a no hacerla, hermano. Una exhortación a no caminar a santidad completa es igual a no hacerla. Una exhortación a no dejar todo y seguir a Cristo es igual a no hacerla. No sé si me esté explicando, pero tenemos que entender aquí lo importante que es la doctrina para dos cosas: para exhortar conforme a esa doctrina y para vivir conforme a esa doctrina. Crecer en doctrina, que es crecer en madurez para poder cumplir los mandamientos de Cristo, los mandamientos del Señor. La doctrina es tan importante, mis hermanos, que es tan triste, hermanos, que todavía muchos de nosotros no estemos definidos ni en doctrina. Es tan triste que es tan importante la doctrina y es tan importante la madurez, hermano. Es de vida o muerte, la doctrina es de vida o muerte. ¿Cómo puede alguien, hoy anda de moda, y pues lo tengo que decir, un predicador, no nomás en el mundo, en el Facebook, tristemente a veces se nos mete de moda a nuestros grupos, a nuestros Facebook, a nuestros WhatsApps, un predicador que se llama Juan Manuel Vázquez, ¿sí? Muy de moda, y nos lo compartimos entre nosotros. Un predicador que predica que la salvación no se pierde, y nos lo compartimos entre nosotros. Una vez por eso prohibimos subir al grupo de WhatsApp prédicas, pero lógico, no está prohibido hacer grupos de WhatsApp allá entre ustedes. Pero, hermano, o sea, hay que discernir, por el amor de Dios. Estamos para ayudarnos, no para afectarnos. Y tristemente el que los comparte es el que cree que es maduro. Nomás para que veamos en qué nivel andamos, por el amor de Dios.
y menospreciar. Oye, pero enseña esto. Sí, pero enseña otras cosas chidas. Y luego se lo das a alguien que es bebé, y el bebé cree lo que dice Juan Manuel. Y dice la Biblia, mi hermano, que aquel que hace caer a uno de estos pequeños, dijo Cristo, es mejor que se le colgase en el cuello una piedra de molino y fuese echado al fondo del mar. La doctrina es lo más importante, lo que creemos es lo más importante, lo que tenemos a defender es lo que creemos. La fe preciosa, una vez dada a los santos, la llamó Pedro. Contender ardientemente por la fe es lo más importante, por el amor de Dios. Pero entender esto, que la inmadurez nos hace daño a todos. La inmadurez me hace daño a mí en lo personal porque no crezco, pero lo más peligroso es que puedo querer ayudar a alguien. Soy inmaduro y lo único que hago es mandar al traste a otra alma y a otra vida. Cuidado, porque el mandamiento sí es cuidarnos los unos a los otros. De hecho, regreso a donde está escrito, en medio del mayor peligro para la iglesia, el mayor peligro para la iglesia. Sí, que el castigo de Dios nos puede esperar si no caminamos en santidad. A la iglesia está escrito Hebreos 10, pero también nos dice, pero les dejé algo maravilloso. Les dejé hermanos para que se exhorten unos a los otros. Les dejé hermanos para que si tú no ves algo, tienes un hermano que te dice, cuidado mi hermano, anda resbalando. Y les dejé hermanos para que les diga, por ahí no es mi hermano, y nos demos un abrazo y caminemos y nos animemos y nos exhortemos y nos enseñemos. Es lo grandioso que dejó Dios. Pero si nosotros no lo entendemos ni lo practicamos como Dios lo entendió y lo dejó, se nos convierte en nada. ¿Qué hay que hacer para practicarlo como Dios lo entendió, lo dejó? Doctrina, Biblia. ¿Para qué? Para mí y para mis hermanos. Estamos en una guerra espiritual. Guerra, advertir, cuidar a mis hermanos. ¿Quién no quiere cuidar a sus hermanos? Ya no digan los hermanos. ¿Quién no quiere cuidar a su familia? ¿Quién no quiere cuidar a su esposa o su esposo o sus hijos? Sí, pues hay que leer Biblia, estudiar Biblia y enseñar conforme a Biblia. A nuestros hijos se les enseña conforme a Biblia. No se les dice, hija, eso no, ¿por qué? Porque no me gusta y soy su papá. No, eso no, hijo, porque aquí dice esto, ofenderíamos a Cristo. Y esto no es así. Biblia, no nos interesa ninguna otra exhortación. No debemos de hacernos ninguna otra exhortación más que la Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice, ojalá y caminemos a ser este pueblo, que pueda de su boca salir, la Biblia dice, no el pastor dijo, no el pastor enseñó, no, la Biblia dice. ¿Sí? Es lo único que cuenta para exhortar. No puedes exhortar a alguien, es que el domingo enseñó mi pastor en la iglesia, porque ese otro alguien puede decirte, y yo te lo diría, no me interesa lo que enseñó tu pastor el domingo en la iglesia. La única exhortación que vale es la Biblia dice, y lo hago por amor y exhortamos por amor y cuidamos conforme a la palabra de Dios. Pero es un mandamiento exhortarnos los unos a los otros. ¿Sí? Tenemos que cumplirlo. Pero está el otro cuidado. Pero cuidado con aquel que hace caer a uno de mis pequeños. ¿Qué salida me queda? Estudiar tanta Biblia o más que tu pastor, para poder exhortar a todos, incluyendo a tu pastor, que es una alma más y que necesita cuidado, como cualquier alma. ¿Sí? Es decir, convirtámonos en lectores de Biblia, consumidores de Biblia, estudiosos de Biblia. Segundo, en practicantes de la palabra, que la Biblia marque nuestras vidas. Para tercero, poder ser exhortadores conforme a la palabra y así cumplir el mandamiento de Dios. ¿Estamos? No estoy enojado, así hablo. Oremos.